Hola, ¿cómo están? Buenas noches. A esta hora, un joven de 24 años agoniza en la posta central. Los doctores que lo están tratando lo evalúan para saber si sufrió o no de muerte cerebral. Ese joven, de nombre Daniel Zamudio, fue víctima de una golpiza tan violento cuya sola descripción en sí misma provoca dolor. Le pegaron por su condición de homosexual. Fue agredido por un grupo de características neonazis en el Parque San Borja, donde lo dejaron solo y agonizando. Hace unos días, una corte internacional condenó al Estado de Chile por haber emitido un fallo judicial que le quitó a una mujer, Karen Atala, la autorización de sus hijas, solo por el hecho de ser lesbiana. Son dos episodios, claro, distintos entre sí, pero con el mismo denominador, que es el del prejuicio y la discriminación. Ambos son, lamentablemente, conceptos y conductas que se repiten más de lo que una sociedad que dice desarrollada pone en práctica a cada rato. No solo las minorías sexuales viven esta discriminación. El verano, ustedes van a recordarlo seguramente, nos dejó un inquietante caso de segregación en un club de golf en Chicureo, donde a las nanas no se les trata igual que al resto. Casos de discriminación que golpean a los que tienen menos recursos económicos y también culturales. Eso de que en Chile queremos al amigo cuando es forastero nos dura hasta que aparecen los peruanos o los bolivianos. Un Chile donde no siempre se trata igual al que tiene menos educación, donde a los representantes de nuestros pueblos originarios no les tocan siempre las mismas oportunidades y donde por razones de religión, de apellido, hasta apariencia, se puede marginar o excluir a alguien sin que nos espante realmente. Un país que se muestra tantas veces solidario nos está enseñando tantas otras también su lado menos amable en un tema que, con dos casos recientes, como el de Karen Atala y Daniel Zamudio, obliga a analizar a fondo qué estamos haciendo mal y por qué. Lo vamos a conversar y ojalá debatir en los próximos minutos con el panel que está ahí en mis espaldas, aquí en el programa, donde también vamos a mirar otras noticias del día, entre ellas el porqué de la confusión al evacuar preventivamente ayer luego del temblor en el sur. Bienvenidos a Vía Pública. Voy a presentar ahora a quienes están con nosotros, partiendo por Giorgio Jackson, dirigente social. ¿Cómo te presentamos? No, yo ahora estoy siendo, estudiante de ingeniería y miembro de Revolución Democrática. Revolución Democrática. Giorgio es panelista estable, además de este programa. La primera vez que le toca, la semana pasada no alcanzó a estar, pero esta semana aquí ya está instalado con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muy peinadito, además te veo, Giorgio, muy ordenadito. Estoy ordenadito hoy día. Quiero darle la bienvenida también a Tomás Enríquez, abogado de la Universidad Católica, miembro de Idea País. Sí es. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Está con nosotros también José Tomás Labarca, presidente del Centro Estudiante de Historia de la Universidad Católica. José Tomás, bienvenido. Juan Manuel, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes tú, Giorgio? 25. Tomás. 26. 20. Óscar Contardo, escritor, está con nosotros, invitado aquí al programa. Óscar, bienvenido. Gracias por invitarme. Óscar, Mi edad no es necesaria. no es necesario, ok. Que quería saber si el panel era sub 30. El panel descontando al conductor que tiene 39. No, yo subo el promedio demasiado. No, está bien. No, aquí tanto, no exageremos. Queríamos mirar a joven de un tema que, si bien es transversal, que tiene que ver con la discriminación, nos parecía que cuando lo discutimos en el equipo era interesante tener la mirada de los jóvenes, entre otras cosas por la descripción que voy a hacer a continuación. Un grupo de jóvenes golpeando a otro joven. En lo que uno pensaba, las nuevas generaciones parecían tener más aceptación o tolerancia frente a la diversidad, en este caso la diversidad sexual, considerando el caso de Daniel Zamudio, a quien se le golpea, por lo menos así hasta ahora establece la investigación formal, por su condición de homosexual. Me gustaría tratar de darle un poco de contexto, no a esta historia en particular, sino que, y por eso es que entre otras cosas hemos invitado a Óscar, que tiene una visión bastante clara, en particular de este tema, a partir de, y préstame tu libro aquí para mostrarlo, de este libro que es una tremenda investigación periodística que se llama Raro, una historia gay de Chile. Aquí lo quiero mostrar. Este es un libro que se ha transformado en uno de los más leídos del último tiempo, una tremenda investigación, desprejuiciada además, con muchas miradas, con gran cantidad de fuentes y con personas que cuentan sus historias, muchas con nombre y apellido, otras de forma anónima, entendiendo además que precisamente estamos hablando de un país donde todavía se discrimina a los homosexuales, pero que permite darle un contexto histórico. Por lo mismo, Óscar, gracias. Parto contigo primero y te pregunto, concluyamos, yo leí el libro, pero saquemos conclusiones, si podemos, para quienes no lo han leído todavía, de lo que arroja tu investigación periodística.
A ver, a la luz del contexto del asalto y la golpiza y la tortura a la que someten a Daniel Zamudio. Primero, la idea de minoría en Chile, una idea de minoría social, es una idea nueva. Tradicionalmente en Chile existe la idea de uniformidad social, en la que no cabían ni las minorías étnicas, ni mucho menos las minorías sexuales. Todos los movimientos de reivindicación sexual empiezan en los 90, a contrapelo de los partidos políticos, incluso de los partidos políticos de izquierda que se supondría tendrían una visión más liberal del asunto. Entonces, estamos hablando de una sociedad en donde todos estos temas son recientes. La violencia en contra de lo que ahora podríamos denominar minorías sexuales, pero que en su tiempo no era así, es una violencia antigua, que parte con la violencia política de principios del siglo XIX, que por un lado, por lo que podría ser la izquierda, es más virulenta, y por lo que podría ser el conservadurismo tradicional, es una forma de violencia sorda, que es de eso no se habla. Entonces, es una combinación de dos formas de vida que no aceptan lo diferente. Y esas diferencias pueden ser sociales y en este caso de condición sexual, que no es opción. Porque nos vamos a meter después a otro tipo de discriminaciones, pero quiero partir con esta, que es la que surge a partir del episodio de Daniel Zamudio. Lo novedoso de esto, de lo que está pasando con Daniel Zamudio, es la reacción de la familia que hace la denuncia. Esa es la gran diferencia. O sea, hasta hace muy poco las golpizas no son algo tan extraño. El añadido de que este sea un grupo neonazi, si uno lo piensa, tampoco es tan anómalo en un país donde las ideas racistas son de raigambre antigua y que no tienen exactamente que ver con la condición de mestizo, porque hay una aspiración de blancura, de raza pura, como la llaman. La gente en general se declara blanca en Chile, aunque el 90% seamos evidentemente mestizos, algunos más y otros menos, pero hay un ideal racista, y que uno lo puede ver más patentemente en la publicidad. Más del 90% de los modelos, mujeres y hombres que contratan las agencias para hacer catálogo, para hacer publicidad de prensa, son extranjeros. Ya, yo abro aquí a partir de ahora el panel para que se ordenen un poco. Pueden preguntarle todo lo que quieran a Óscar, y además el que quiera opinar, levantando la mano. Parto contigo, Giorgio, y tu primera percepción sobre la discriminación en Chile, a partir de este caso, pero sí, ampliándola después a otros, porque yo ponía como ejemplo en el monólogo que hay varios otros episodios en los que reiteradamente se expresa esta discriminación. Sí, yo creo que en el fondo la discriminación da para muchos temas. Tenemos discriminación desde el ámbito del clasismo, o sea, el clasismo tenemos en los mismos colegios, en la educación se discrimina mucho, y podemos seguir hablando sobre eso más tarde, pero yo me quiero detener en este punto. Yo me considero extrañamente optimista, un poco pensando en el repudio generalizado que da una buena señal para el futuro, o al menos lo que la gente está diciendo hacia afuera, porque ya es intolerable una discriminación tan arbitraria como lo puede ser esta. Ya es absurdo, resulta sentido común, y yo creo que cuando se generan los sentidos comunes ya la cosa puede ir cambiando. Ahora yo creo que todos somos de alguna manera, con mayor frecuencia, con menor frecuencia, también agentes discriminadores, y yo creo que ahí cabe la responsabilidad a cada uno de hacerse ese mea culpa y poder afrontar cada una de los momentos de nuestra vida cotidiana con mayor honestidad, y también aceptar que en esos pequeños detalles, en esas pequeñas frases o chistes que hacemos, también discriminamos. Sí, de hecho tengo puesto un tuit ahí de Ale Guzmán que dice que deberíamos hablar también de los programas de televisión que fomentan la homofobia y lo disfrazan de humor, caldo de cultivo para los que también son intolerantes. Recuerdo además que pueden participar todo lo que quieran con el hashtag de VCortaP, vía pública, para que vayan participando también del debate, y por supuesto no solo las preguntas, sino que también todas las opiniones aquí las vamos a ir poniendo en pantalla. Sí, y para cerrar, yo creo que hoy día ya
la discriminación, como bien decía Óscar, y no he tenido la oportunidad de leer su libro, pero algo he leído de reseñas, que relata una izquierda que supuestamente es más liberal desde la UP, desde el MIR y desde también los partidos de la Concertación, todos discriminadores. Entonces, hoy día, el ver que de hecho, la izquierda tiene un largo historial de discriminar particularmente a los homosexuales. Entonces, yo creo que hoy día, el ver que hay incluso una super minoría dentro del Parlamento que está en contra de leyes como la ley de antidiscriminación, creo yo que al menos, aunque sea una visión solo para afuera y que quizás dentro todavía no lo internen en sus acciones cotidianas, me da cierto grado de esperanza de que la ciudadanía va a hacer un grado de contraloría y va a presionar a través de las redes sociales esto que ya es intolerable. Tomás. No sé si le llamaría una superminoría, ese es mi primer comentario. Pero no quiero entrar en eso. Lo que quería comentar era acerca del uso de la palabra discriminación, que al fin y al cabo es un sinónimo respecto de lo que es la distinción. Y tú, Giorgio, usaste una palabra que creo que en este debate se olvida constantemente, que es el tema de la discriminación en cuanto a que esta es arbitraria o no es arbitraria. Todos somos discriminadores. El problema es que hoy día la palabra discriminación tomó un cariz negativo, para bien o para mal, en que simplemente renunciamos a hacer cualquier tipo de distinción. Entonces lo que pasa es que hoy por hoy en el debate se instaló esta idea de que cualquier tipo de distinción es necesariamente mala, siendo que en estricto rigor todas las personas distinguimos en todo momento, la legislación distingue porque es apropiado distinguir respecto de distintas situaciones, y lo que hace que una discriminación o que una distinción sea una distinción injusta dice relación en qué es lo que se está distinguiendo. Entonces, efectivamente existen un montón de distinciones o discriminaciones que pueden ser tremendamente injustas, como por ejemplo si es que a un homosexual se le negara servicio en un restaurante por el hecho de ser homosexual, no tiene ningún sentido, pero también hay otras distinciones que obviamente que pueden ser justas, que pueden ser razonables. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, respecto a una persona que lo voy a llevar a un caso del extranjero, países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y otros, en los cuales hoy por hoy se impone la necesidad de los papás de educar a sus hijos de una forma que ellos no quieren educarlos, porque ellos tienen una serie de creencias en virtud de las cuales, por ejemplo, ellos pueden tener distintas consideraciones acerca tal vez de la homosexualidad, y respecto de los cuales el Estado les impone esa obligación de educarlos de una determinada forma, de tal forma de que se vulnera directamente su libertad de conciencia o su derecho de padres a educar a sus hijos como ellos quieren, por ejemplo. Me parece que, como bien tú dijiste, este es un caso dentro de muchos. El tema es que es un caso especialmente brutal y violento, ¿no? Pero me parece que esto hay que verlo con cierta preocupación porque esto es una discusión que tenemos que dar, sobre todo luego de esta crisis que estamos viviendo. Y yo veo con especial preocupación cuando hace 2 domingos atrás el presidente Piñera, en el programa que se da todos los domingos a las 22 horas, habla de la preferencia sexual de las personas. Eso ya es discriminar. La homosexualidad no es una preferencia, no es un acto racional. No lo hago por gusto. Los estudios científicos indican lo contrario, que es una orientación. Entonces, yo veo que cuando el presidente rechaza este caso de Daniel Zamudio, pero a la vez me habla de preferencia sexual, lo que está diciendo, yo rechazo la forma, pero no el fondo. Es decir, él avala la discriminación, o según Tomás, distinción, pero no está de acuerdo con que no hay que discriminar a los homosexuales en sí. ¿Puedo hacer una observación, chica? Sí, obvio. Es que yo siento que esta discusión se dio hace muchos años con los negros. O sea, es lo mismo al final. Es una discusión que en su momento daba los mismos argumentos que lo que decía Tomás. De hecho, hay un fallo en Estados Unidos que es bien simbólico, que es un fallo de un juez cuando una persona blanca se casa con una persona afroamericana. Exacto. Es lo mismo. Y el fallo del juez era porque Dios quiso poner a la gente de distinta raza en distintos continentes. Bueno, esto automáticamente demuestra... Eso decía el fallo. Sí, Tomás. y bueno, por lo tanto Dios no quería que se juntaran ni que se casaran. En general, el discurso conservador en Chile actualmente tiende a una retórica que no da cuenta de la relación que hay entre discriminación y poder. A ver, ponme un ejemplo concreto. En Chile no es tan fácil reclamar en el sentido de ser minoría por una mala atención. No es, digamos que es un país donde los privilegios cuentan demasiado. La vida en general de las minorías sexuales, hasta hace muy poco, se hacía una circulación de gueto que tenía más que ver con el mercado, con la capacidad de compra, con la capacidad de consumo, que con los derechos públicos. Hay una contaminación
en el lenguaje incluso del discurso conservador, cuando hablan del lobby gay, como se hablaría del lobby de las tabacaleras o lobby de las empresas, que resguardan intereses privados y que es distinto a los derechos públicos. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Tomás? No, es que la forma más fácil de embarrar cualquier tipo de debate es hacer la introducción de la palabra Dios, cosa que yo, por ejemplo, no he hecho ninguna alusión y creo que no es necesario para poder tener este tipo de debate. Pero cuando automáticamente pasamos a decir, bueno, esto es un tipo de argumentación que va completamente de la mano de la religión, cosa que no es cierto. Puede Ya, ser pero es que estamos poniendo el caso de un fallo judicial. Por eso, pero es que ese fallo judicial, y si uno conoce la historia legislativa y judicial de Estados Unidos, se da cuenta de dos cosas. Primero, que efectivamente se terminaron aboliendo cualquier tipo de diferencia de lo que se llamaba la doctrina de iguales pero separados, cosa que efectivamente era una distinción injusta porque no atendía a una dignidad intrínseca respecto de las personas. Y en segundo lugar, el fallo al que tú haces alusión se refiere a la historia que vivió el proceso de los derechos civiles en Estados Unidos para poder lograr la igualdad en términos, más que la igualdad, el hecho de que no se prohibiera a las parejas interraciales poder obtener un matrimonio. Y respecto de eso se podría afirmar de que efectivamente esa era una distinción injusta, porque lo que estaba haciendo era prohibiendo que las personas pudieran acceder a formar un verdadero matrimonio, siendo que no existía ninguna razón por la cual no pudieran hacerlo, puesto que se trataban de un hombre y una mujer. Y Tomás, ¿y por qué no, si es que se supone que el amor es algo que no, que en el fondo cualquier persona puede tener con cualquier persona, ¿por qué se da la distinción hoy día? Y el mismo presidente lo anuncia en una carta firmada con puño, que sale con una foto ahí, de que el matrimonio sí, solo sí, entre un hombre y una mujer. Y también hace alusión al tema del aborto en esa carta, pero antes el gobierno solamente se trata de limitar al tema del acuerdo de vida en común, pero la palabra matrimonio es un tema que, sin que, bueno, y ahí pasamos al tema de la jueza Karen Atala, pasamos a miles de temas que hoy día son tabú y como que tratan de distinguir una discusión que, si es que nos vamos a bases técnicas, como le dudo gustaría mucho que decir sea tabú. De hecho, precisamente esa es la razón por la cual estamos discutiendo, pero es distinto. Hay por el algunos que hecho... la quieren meter debajo de la alfombra. Bueno, pero es que yo no voy a hablar por eso de algunos. Estoy diciendo yo que estoy aquí tomando esta conversación. No, él tiene razón. Ahora, él no mencionó la palabra Dios. Lo que pasa es que en general las restricciones sobre las minorías, especialmente en el caso de la sexualidad, tienen una progresión, por decirlo así, que va desde lo religioso a lo legal civil y de lo legal civil a lo científico. Yo más bien diría que hay un paralelismo, en el sentido de que al fin y al cabo existe coincidencia por parte de quienes sostienen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer respecto de lo que es la postura religiosa no solo de la Iglesia Católica, sino que de un montón de religiones en el mundo. La Iglesia Católica no es la única religión. Pero estamos hablando de Chile. Pero lo que estaba diciendo, independiente del caso chileno, en que te vas a encontrar que existen evangélicos que están en contra, musulmanes que están en contra, no viene al caso, no es parte de la discusión que vengo yo a tener porque no me compete hablar como teólogo. Ahora, lo que estábamos conversando es que tú me dices, cualquier persona puede amar. Sí, pero ese no es el fundamento del matrimonio. La argumentación que se ha hecho, y yo aquí recomendaría a las personas que están en la casa que lean un artículo de Robert P. George y Sheriff Girgis que se llama ¿Qué es el matrimonio?, que a mí me parece que es por lejos la mejor defensa que se ha hecho desde un punto absolutamente racional acerca de por qué el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. Y eso recoge algo que es fundamental. El derecho no consagra o no protege una relación sentimental. Porque no el derecho, y yo estoy hablando aquí en mi calidad de abogado y algo estudiado... ¿Qué consagra? ¿Ah? Entonces, ¿qué protege? Es una relación jurídica. Lo que importa en el matrimonio no es un tema de que existan dos personas que se amen, precisamente porque nadie impide que efectivamente un homosexual pueda amar a otro homosexual. Entonces, ¿qué sí? Lo que sí hace es proteger un compromiso. Y ese compromiso y esa institución social, por lo demás, porque el matrimonio se reconoce como una institución que es previa al Estado, que es natural y previa al Estado, tiene efectos jurídicos y se reconoce jurídicamente dentro del Estado por el hecho de ser esta institución que es previa, por los bienes que esta resguarda y por sobre todas las cosas, porque los requisitos para poder contraer matrimonio no dicen relación con si dos personas se aman o no se aman. Perdona, pero ¿por qué se hace la distinción de que ese compromiso sí puede funcionar entre un hombre y una mujer y no podría funcionar entre dos personas del mismo sexo? No es un tema de un compromiso, es que puede funcionar o no funcionar. El punto ¿Pero es por que... qué resguarda un tipo de compromiso y no puede resguardar el otro? Eso es lo que no entiendo. Porque el matrimonio, probablemente tal como institución, insisto, es una institución que es previa al Estado, existe de antes. Nosotros cuando nos juntamos como sociedad, y esto es teoría política, lo que hace el Estado es reconocer una serie de derechos y reconocer una serie de instituciones que son previas y anteriores al Estado, y una de esas, los cuales es el matrimonio. Entonces, específicamente hablando, el matrimonio... O sea, anacrónico.
Es que no es anacrónico. Eso, es que, claro, pero es que esa es la palabra que le quieres poner tú. Anacrónico. Bueno, ya, pero demasiado antiguo. Pero ¿por qué va a ser antiguo? O sea, al fin y al cabo, esta es una institución que existe desde los inicios de la humanidad. No es una institución que sea propiamente religiosa, sino que al fin y al cabo todas las religiones del mundo reconocen alguna forma de matrimonio, de manera tal de que no lo fundan, sino que al revés solamente lo reconocen. Y lo que resguarda el matrimonio es, o el matrimonio se define en base o relación a cuáles son sus fines. Y esos fines son, en primer lugar, la procreación, en segundo lugar, vivir y celarse mutuamente, y en tercer lugar, el hecho de poder mantener a los hijos. Y de hecho, la estructura propia del matrimonio... Bueno, la esclavitud también era una institución social. Exactamente. Lo que pasa es que primero, voy a decir decirlo contigo, tengo dos cosas que decir. El primero y el tercero, el que tiene que ver con los hijos, una cuestión que básicamente quedaría anulado si es que las parejas no pueden procrear. No, y los mayores de 50 o 60 años claro, tampoco. No es así, y de hecho me gustaría hacer la misma referencia a que no es un estudio, es simplemente un paper que en Estados Unidos se prendió un debate muy interesante y, como te digo, es el mejor argumento que se ha dado en relación a señalar que esta es una institución natural, que el matrimonio no está dado por el hecho de si las partes del matrimonio, hombre y mujer, pueden o no tener hijos, es en cuanto a los actos que constituyen el matrimonio. Y los actos constitutivos del matrimonio consisten primero y por sobre todo en el hecho de que existe un compromiso y que existe una relación entre un hombre y una mujer que son los únicos que podrían dar pie a un matrimonio. Defíneme natural. Exactamente. Defíneme natural. Defíneme natural. Es que más que, bueno... El matrimonio, al ser una institución social, es también una institución histórica, es decir, está sujeta a cambios. No. Pero defíneme natural. Pero es que natural yo te diría en este caso que se conforma como parte de cualquier tipo de sociedad por el solo hecho de ser sociedad. El matrimonio nace como la primera agrupación que se da respecto de las personas. Un individuo más otro individuo... Eso no es matrimonio. ¿Ah? ¿Y qué hace el matrimonio? O sea, al fin y al cabo, naturalmente hablando, si no tuviéramos un Estado de Derecho, si no tuviéramos religiones, yo te diría que naturalmente se daría de que un hombre y una mujer se van a unir, porque esos son los únicos que pueden dar lugar a la procreación. Así como también existen distintas relaciones sociales. Es la reproducción. No es la reproducción solamente tal. Te dije que se trata primero en actos que son propios del matrimonio, en cuanto estos pueden estar encaminados a dar vida. Además, respecto de la posibilidad de asociarse para poder constituir un hogar común. O sea, no pueden constituir un hogar común dos personas del mismo sexo. Insisto, es que están poniendo palabras en mi boca. Yo nunca he dicho que no pueden hacerlo. Porque lo está excluyendo. No, Mira, yo creo que de la institución social matrimonio. Que quiere decir algo. Sí, yo siento que tú estás siendo un poquito arbitrario según la visión que le estás dando a la institución social, como tú has llamado el matrimonio, y me parece que además es un error decir que el matrimonio es natural. Es un craso error de análisis. Yo creo que ese es el análisis que tú haces. Solamente sea por genética. Ese es el análisis que tú haces según tu ideología, según tu, vale decir, religión. Y por otro lado, y pescándome algo que había dicho Giorgio antes, que me quedó dando vuelta en la cabeza, que es muy importante, que tú dijiste que no, en Chile, que no se metía debajo de la alfombra este tipo de temas. ¿Y qué pasa con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso de la jueza Tala? Que nadie le dio bola. Prácticamente no se habló en la opinión pública chilena del tema. Entonces aquí hay una línea editorial que nos está imponiendo los temas a discutir y que además esa línea editorial está de la mano con los argumentos que nos está dando mi tocayo Tomás acá y que dicen que el matrimonio solamente puede ser, naturalmente puede ser, entre un hombre y una mujer y si no en el matrimonio. Creo que la afirmación es antojadiza, tomando en consideración de que el fallo sí se ha discutido, la cobertura de prensa de este fin de semana se ha dado, y si queremos entrar acerca del fallo, feliz lo discuto, precisamente porque el fallo además adolece una serie de vicios. El tema es la discusión pública, la opinión acá el pública. tema, yo creo que cualquier institución privada, por así decirlo, como puede ser la iglesia, como puede ser otro, puede ponerle una definición y adoptar si es que quieren un matrimonio religioso, que ponga sus reglas. Acá estamos hablando del Estado que tiene que proteger a todos los chilenos, con sus diferencias. Y en ese sentido tiene que darle cabida a todos. Y si es que el Estado adopta una terminología como matrimonio, tiene que ser capaz de renovarlo a las condiciones sociales que estamos viendo en la actualidad. O sea, no puede ser tan anacrónico como para seguir con las mismas reglas del juego que estaban antes de la separación del Estado con la Iglesia. Entonces, ¿cómo hoy día nosotros, como Estado, podemos adaptar la palabra matrimonio, que quiere que hoy día, más allá de lo que tú quieras decirnos de qué es lo que quiso decir antes, hoy día qué es lo que se entiende por matrimonio y adaptarlo a las reglas del juego actual? De eso se trata también la democracia, de poder redefinir los conceptos que fundan nuestras reglas del juego en la sociedad. Al revés, entonces, a mí me gustaría darle vuelta. ¿Cuáles son los argumentos de hoy? Me gustaría darte vuelta al argumento y que definieras tú entonces cuál es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Ya, pero nos estamos pegando en un concepto en el que claramente aquí no nos vamos a poner de acuerdo porque además tenemos un abogado aquí que maneja los conceptos jurídicos. Me gustaría sí preguntarte de vuelta a ti, Oscar, que más allá de esta discusión propia del matrimonio, que es un punto muy específico,
Sí hay ejemplos bastante evidentes de donde se hacen las distinciones, donde se hace la separación entre los heterosexuales y los homosexuales, que además están reflejadas en parte en ese libro. ¿Podrías tú graficarlo de alguna manera en los últimos años? Porque incluso tu cita, que a mí me llamó mucho la atención y me hizo recordar evidentemente algunos episodios muy concretos de incluso grandes políticos que atribuían, por ejemplo, el contagio del SIDA solo a la comunidad homosexual. Sí, eso pasó en Chile y yo creo que claro, en el fondo el discurso de la discriminación se expresa como más brutalmente en este caso de Daniel Zamudio, pero es un discurso que permea toda la vida cotidiana y establece una relación de los ciudadanos con el poder que es deficitaria. Es débil, no hay una defensa posible, no hay un discurso que contrarreste el otro discurso. Se puede insultar gratuitamente, públicamente, sin tener... En el Parlamento. En el Parlamento. Y eso como arma política era bien común y yo creo que sigue siendo bien común. Yo creo que, de hecho, actualmente esa relación con el poder deficitaria se expresa en que nunca ha habido un parlamentario ni un ministro o ministra que se declare homosexual públicamente y que sea elegido a pesar de eso. Hay un punto interesante. Yo voy a dejar plantear la pregunta porque tenemos que ir a un corte que es muy, muy breve, pero el por qué pasa eso hasta el día de hoy en que ciertas condiciones como la homosexual no se asumen públicamente. Dejo plantear la pregunta, vayan empezando su respuesta. Pausa, muy breve, volvemos y además vamos a sumar a alguien más al panel para hablar de otro tipo de discriminaciones también que se van aquí en Chile. Esto es Vía Pública, empezando la semana, debatiendo y comentando. Volvemos al tiro. Ya estamos de vuelta y yo había dejado planteada una pregunta que vamos a responder, pero antes van a responder aquí nuestros invitados y panelistas, pero antes voy a presentar también a quien se suma al panel de conversación. Ya lo tenemos ahí en el sector de Lo Barnechea. Shay Agostín, el presidente de la comunidad judía en Chile, está con nosotros también. ¿Cómo estás, Shay? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, acá disfrutando de la vista de Santiago. Que increíble. Tiene un sentido el estar acá. Envidiable. Muy importante. ¿Cuál es el sentido? Yo creo que tenemos acá millones de chilenos que día a día son discriminados de una forma u otra. Así que bueno, usted es el que manda, así que ahí conversaremos. Ya, pues voy a recoger y si quieres parto contigo porque supongo que habrás escuchado la pregunta que hice antes de la pausa, donde preguntaba, entre otras cosas, ¿por qué cuesta todavía en Chile, a pesar de que se ha ido avanzando, que algunas personas asuman públicamente su condición sexual? Bueno, porque definitivamente tenemos un país que discrimina, es un país que discrimina en todos los ámbitos. Hoy día, como yo te decía, acá hay millones de personas que están durmiendo y pensando cómo se van a trasladar mañana y van a tener que hacer espera por horas de los buses que tan mal funcionan, estudiantes que tienen que preocuparse de cómo van a pagar la universidad una vez que terminan de estudiar, y así un sinfín de personas. Y obviamente los grupos más marginados, los grupos que más sufren con esto, definitivamente son las minorías. Y en estas minorías, la minoría homosexual es una minoría que ha sufrido muchísimo en los últimos tiempos. Te pregunto lo mismo entonces a ti, Tomás, si compartes de que en la práctica, efectivamente, la razón por la cual la gente no asume su condición sexual se debe efectivamente a una discriminación. Ya, yo partiría planteando lo siguiente. Creo que no corresponde que una persona, yo ya lo comenté, creo que no corresponde que una persona sea tratada como una persona inferior por el solo hecho de ser homosexual, así como no debiera pasar respecto a un judío, respecto a un musulmán, respecto a un católico, respecto de quien sea. Todas las personas tienen un valor intrínseco y ese valor debiera respetarse. Ahora, me pasa que la forma en que se plantea la pregunta de por qué no hay más homosexuales que se reconozcan expresamente, como por ejemplo para postular al Congreso, creo yo que eso en sí también tiene algo de malo. Porque lo que estamos pidiendo es que le asignemos valor específico a las personas, no en cuanto a personas, sino que en cuanto al hecho de que son homosexuales. Yo lo aclaro que aquí lo que dijo Óscar es completamente distinto, que efectivamente hay quienes han ocultado su condición para no verse perjudicados en la designación de un cargo o en la postulación a un cargo. No porque genere valor, sino porque te resta. Resta, exactamente. Y efectivamente se resta valores porque existen personas que pueden considerar, y de hecho lo hacen, y esto no es ningún secreto, todo el mundo sabe que para la Iglesia Católica los actos homosexuales, no los homosexuales, los actos homosexuales son en sí algo que se ve como algo moralmente malo. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia del homosexual que no es practicante y el que sí es practicante. Claro.
Yo creo que, bueno, ese es uno de los la Iglesia, uno de sus problemas actuales es su tema, por decirlo de alguna manera, con la sexualidad en general, ¿no? Ha estallado todo esto en los escándalos sexuales, pero hay un tema importante ahí con las mujeres, la misoginia, que también tiene relación con el poder dentro de la jerarquía de la Iglesia. Y me gustaría preguntarte a ti, Shai, desde la perspectiva de la comunidad judía, bueno, tú lo has planteado, has participado además de los grupos que están defendiendo activamente o peleando la aprobación de la ley antidiscriminación en el Congreso. ¿En qué se refleja la discriminación a la comunidad judía en Chile? Bueno, en definitiva yo creo que uno de los mayores problemas, más que hablar solamente de los gays, tiene que ver que a los chilenos nos cuesta mucho aceptar la diversidad. No entendemos que con la diversidad vamos a tener un país más desarrollado, más justo, más equitativo, con mayores oportunidades para todos. Y eso lo viven todas las minorías y como digo yo, los que somos minorías no somos minorías, porque aquí se habla de discriminación a las mujeres, se habla de discriminación a los mapuches, a uno si es flaco, gordo, chico, si es del sur, del norte, dependiendo de la clase social. Por lo tanto, esto es transversal y nos toca a todos. Y a mí me parece que hay ciertos políticos que de alguna forma hoy día son miopes y no quieren entender que la discriminación es algo que está a flor de piel en nuestro país y que tenemos que erradicarlo. Si queremos una mejor sociedad, debemos partir así. Ahora, en relación a la ley anti... Sí, pero es que antes de meterme de lleno la ley antidiscriminación, para que la conversemos aquí también en el panel, tú has estado trabajando con otros grupos que se denominan minoría o denominados minoría para poder avanzar en esta discusión legal. No solamente los judíos, sino que también los pueblos originarios, la misma comunidad homosexual, los discapacitados. ¿Cuáles otros sumarías tú a esta lista? Bueno, nosotros creamos una organización que justamente es una organización techo, donde tenemos los grupos de humanas, de mujeres, tenemos también los inmigrantes. No podemos olvidar a todos los inmigrantes que hoy día también lo están pasando mal. El otro día conversábamos en una reunión que tuvimos y efectivamente hemos sentido ataques en los últimos meses de grupos neonazis, tanto inmigrantes, por supuesto homosexuales, trans y también la comunidad judía de Chile. Entonces, la verdad que es un grupo muy grande el que estamos trabajando hoy día, donde me gustaría plantear algo que es importante. A ver. La ley antidiscriminación no es la ley de los gays. Y eso es importante que la gente se lo meta en el disco duro, porque con eso le han hecho un daño muy grande también a los grupos homosexuales, porque de alguna forma lo suscriben exclusivamente a ellos. Y esta es una ley que es transversal, nos va a servir absolutamente a todos los chilenos de diferentes formas y en diferentes momentos. Respecto de los argumentos en contra de la ley antidiscriminación, hay quienes han planteado, entre otras cosas, que avanzar tanto, o que, voy a corregir la frase, más que avanzar tanto, la ley ha planteado ciertos puntos en los que incluso por evitar la discriminación se podría terminar discriminando, que son los argumentos de quienes han votado en contra o quienes se han planteado en contra de esta iniciativa. ¿Qué le respondes tú a ello? Bueno, en definitiva están tratando de defender lo indefendible. No hay argumentos ni hay jurisprudencia a nivel mundial que indique lo que ellos están planteando. Hoy, en los países desarrollados, existen leyes de antidiscriminación bastante mejores que la que se está planteando hoy día, porque tenemos que entender algo muy importante. La ley que están planteando hoy día no tiene una institucionalidad, no tiene políticas públicas y no se preocupa de lo más importante, que ahí hay un gran representante como es Giorgio, que es la educación. Lo más fundamental no es castigar. Lo más fundamental es educar a las próximas generaciones para que entendamos que no debemos discriminar y que debemos crecer con la diversidad. Voy al tiro con Giorgio, pero antes, Tomás, tú querías decir algo sobre la ley antidiscriminación. Creo que ya hierra en el concepto. Efectivamente existe legislación antidiscriminación en otros países, pero decir o sea, te lo voy a plantear desde un punto de vista jurídico. La técnica legislativa de la ley como se está planteando en este momento trae dos grandes problemas. Primero, que existe una intención declarada por parte de, en este caso específico, Pablo Simonetti, que lo escribió en su última columna, en que quiere eliminar cualquier tipo de posibilidad de que alguien pueda ejercer alguna de sus garantías fundamentales en la medida de que eso pueda considerarse, desde su perspectiva, como el hecho de que uno esté vulnerando lo que él llama el principio de igualdad. De tal forma de que si él percibe la existencia de cualquier tipo de discriminación, en su caso respecto a homosexual, porque eso es lo que él promueve o trabaja en relación a la ley, no solo la perspectiva de la comunidad judía, como en el caso de Shai, sino que como la perspectiva de la comunidad homosexual. Pablo Simonetti quiere eliminarlo completamente, de manera tal de que eso nos va a llevar a una legislación como que la que sí existe en Gran Bretaña, o en Canadá, o en Estados Unidos, donde hoy por hoy
las garantías fundamentales de cualquier persona, que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de educar libremente a su hijo, la posibilidad de disfrutar de su garantía de la libertad de conciencia y otras, se ve vulnerada por el hecho de que el Estado le impone la necesidad de pensar de una forma específica. De tal forma de que esta ley, en cuanto a cómo se está planteando, cómo se está debatiendo hoy por hoy, es lo más intolerante que hay, precisamente porque está tratando de imponer una forma de pensamiento único. Nadie y en segundo, espera un segundo, los obliga por favor, a pensar de una forma. Pero a ver, Giorgio, vamos a la técnica legislativa y vamos a las soluciones Ya, pero específicas. Tomás, pon un ejemplo concreto, así, bien concreto, como para que se pueda discutir. Un ejemplo concreto de lo que podría provocar esa ley según lo que tú acabas de explicar. Estados Unidos, hoy por hoy no se puede, en un colegio público, un papá no le puede enseñar a su hijo en la casa que él, por ejemplo, considere que la homosexualidad esté mal. Porque eso significa que el Estado, en cambio, le va a decir, sabe que usted está equivocado, porque nosotros debiéramos enseñar comúnmente y obligar a todas las personas a aceptar este tipo de consideración que es valórica, propiamente tal. De tal forma de que si que las personas quieren educar a sus hijos de una determinada forma, el Estado los va a obligar a educarlos de la forma contraria. Otra forma distinta es acallar la libertad de opinión. Pero, a ver, en Canadá efectivamente pasa. Por ejemplo, si una En persona... Estados Unidos, dijiste tú, yo no Pero he visto te nada puedo que decir que ese es el caso de Estados Unidos. En el caso de Canadá, por ejemplo, y esto es parte de la jurisprudencia que se analizó precisamente en relación al caso de Karen Atala, hay situaciones en las cuales una persona, por decir públicamente o expresar públicamente que considera que la homosexualidad está mal, eso significa ser detenido y ser llevado a la cárcel. Y aquí yo no lo estoy inventando. Sin duda, Canadá y Estados Unidos son dos sociedades que deberían seguir el rumbo de Irán. Hacia la Pero libertad. esto es lo más legítimo que hay. Yo solamente estoy anticipando cuáles son las posibilidades. Ya, ahora vuelvo con Shai. Y segundo, pero déjame terminar el último elemento. Respecto de la necesidad de la ley de antidiscriminación, aquí también vale recordar que desde el punto de vista jurídico y de la técnica legislativa, la Corte Suprema se pronunció no una, dos veces en contra de la ley por considerar que lo que se estaba estableciendo era innecesario. Y de hecho, hace más engorrosa la posibilidad de proteger a una persona en contra de la discriminación de lo que existe actualmente, que es una subutilización de lo que se llama el recurso de protección en nuestro país. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Shai, Tomás? No, en definitiva no, la verdad que yo no soy abogado, pero lo que sí entiendo es que Estados Unidos, que es un país, un ejemplo en libertad, por lo menos en algunos aspectos, es una falacia decir que en la casa una persona no le puede enseñar a su hijo X o X forma. Lo que se está planteando en esta ley es que yo no incite al odio, que yo no haga, por ejemplo, en un colegio que se hizo recién en Escocia, donde se repartieron volantes en contra de los homosexuales en un colegio. Y eso es un tipo de discriminación tremenda que ocurrió. Y ellos fueron a la Corte Europea de Derechos Humanos diciendo que estaban vulnerando su libertad de expresión y perdieron, lo que demuestra una vez más que efectivamente uno puede tener toda la libertad de pensamiento que desee, pero eso no significa atacar a ciertos grupos y discriminarlos, porque no seamos miopes. En el mundo y en Chile sobre todo existe discriminación diaria, Exacto. absolutamente diaria. Yo tengo el caso de un muchacho cercano que tiene una quemadura de 3er grado en la cara y hace más de un año que no puede encontrar trabajo por esa condición. Hay países en los cuales a uno no puede poner una foto en un currículum. Y eso es un tipo de discriminación. Shai, estoy de acuerdo, pero si es que tú haces la distinción, que de hecho ya la hiciste, acerca de, por ejemplo, es injusto que él no sea contratado por el hecho de que tiene la piel quemada, por supuesto, pero hay discriminaciones injustas y hay discriminaciones que no son injustas. ¿Cómo cuál? Insisto, hoy por hoy, revisando los antecedentes de otros países donde ya existen legislaciones más o menos semejantes, se da que, por ejemplo, hay colegios en que no se les permite educar conforme a su propio proyecto educativo. Hay, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña y también de Estados Unidos, en los cuales se han visto, por ejemplo, las agencias de adopción católicas se han visto en la obligación de cerrar y dejar de prestar su servicio, porque ellos, en cuanto a agencia, ellos no estaban diciendo que el resto no lo hiciera, a pesar de que obviamente no estaban a favor, pero ellos como agencia no querían colocar, por ejemplo, niños en hogares de padres homosexuales, y en ese caso los obligaron a cerrar. Así, por ejemplo, también respecto a otros colegios, es que, insisto en mi caso, padres que, por el hecho de querer educar a su hijo respecto a una determinada visión que ellos tienen del hombre y de la sociedad, han sido ajusticiados penalmente. ¿Eso pasaría en Chile, Shai, en caso de que la ley se aprobara tal cual como está? Es que esto, perdona, no es así. Es decir, todo el mundo sabe, hay millones de colegios en Estados Unidos donde se educa de diferentes formas. El caso de la comunidad judía mundial. Nosotros tenemos en Estados Unidos colegios que son ortodoxos, reformistas, hay colegios que son mixtos, hay colegios que tienen alumnos solamente judíos y no judíos. Por lo tanto, lo que está planteando, yo creo que es generar un poquitito ese temor, ese miedo. Y si efectivamente el país determina, finalmente, después de legislar, después de que la gente lo desee,
que los gays sí están aptos para adoptar, yo no veo por qué alguien se tenga que oponer a eso. Juan Manuel, disculpe, pero es que no es temor. Estoy simplemente planteando lo que existe hoy día como antecedentes legislativos y judiciales en otros países. Entonces, ¿de qué forma puede ser una falacia el hecho de que yo te diga que estas son las consecuencias que se han dado en otros países? E insisto en mi punto, la técnica legislativa que se está usando actualmente respecto de la ley de no discriminación es tan abierta que establece que cualquier tipo de discriminación que el juez considere como injusta, y esto se puede prestar para cualquier cosa, porque en última instancia le estamos entregando el poder decisorio a los jueces. Bueno, es que das una... Pero me permite un segundito. Sí, claro. Me gustaría plantearte algo que es bien importante. Tú lo has dicho directamente. Queda en manos de los jueces. Yo te voy a decir que en la mayoría de las legislaciones de ley antidiscriminación en el mundo hay penas exactas y no quedan en manos de los jueces. En Chile lo que se está haciendo es justamente dejando a la decisión del juzgado, del juez de turno, muchos aspectos de esta ley, lo que tampoco es bueno. Y la pena que se está buscando... Y eso de alguna manera te da garantía o da garantía a las personas que piensan de forma distinta. Dame un segundo, Tomás, porque tengo que concluir este móvil, pero no quiero hacerlo sin antes preguntarle a Shai, porque dado que en el caso de Daniel Zamudio, que es el que da origen a esta conversación esta noche, el grupo que lo agrede ha sido calificado como un grupo neonazi. Primero, ¿tú estás de acuerdo con ese calificativo? Es una cuestión que tiene que comprobar la justicia. Y segundo, ¿qué antecedentes tienes tú de este tipo de grupos en nuestro país, con, digamos, la consabida relación que hay respecto a la comunidad judía? Bueno, la verdad que yo estoy muy preocupado, creo que en Chile no nos gusta y no queremos ver las señales, pero aquí los grupos neonazis efectivamente están actuando. Este grupo es un grupo neonazi, independiente que tenga o no pertenencia a otros grupos mayores de personas, y la verdad que tenemos que ver las señales, tenemos que ser capaces los chilenos, justamente hay países en los cuales no se permite este tipo de odio, este tipo de incitación. Yo te diría que también hay otra ley que da para otro tema más, que es la ley de incitación al odio, que duerme también en el Senado hace varios años y que nos permitiría que este tipo de gente, que la verdad que no sé qué tienen en la cabeza, sigan operando en el país. Cuando tú, perdona, hoy día, es que me gustaría aterrizarlo a una cuestión concreta. Cuando tú hablas de este tipo de gente, ¿tú tienes más o menos antecedentes de cuántos de estos grupos existen? El fin de semana vi además en Twitter puesto la fotografía de una bandera con la suástica en el parque intercomunal, si es que no me equivoco. ¿Tienes algún antecedente más claro que permita a uno decir, mira, esta es la dimensión de lo que estamos hablando? Bueno, hoy día existen muchos grupos neonazis en nuestro país. Podríamos hablar del señor López, que es una persona que está tratando de crear un partido político a partir de estos grupos. Y además se sabe que existen organizaciones, que hay diferentes tipos. De hecho, hubo un reportaje que salió en Discovery Channel que la verdad que da un poco de vergüenza, porque fue el único país donde estos tipos aparecieron y mostraron todo lo que hacían. La verdad que tenemos que estar preocupados en Chile por los grupos neonazis, por la libertad que ellos tienen. Yo no conozco otro país que vayan al Parque Intercomunal de la Reina, saquen una bandera neonazi y estén en libertad mientras hay un muchacho como Daniel Zamudio muriendo con una suástica escrita en el pecho. Me gustaría ir con... Creo que son algunas de las cosas que tenemos que cambiar en Chile. Sí, porque tengo pendiente a Giorgio y también tengo pendiente a José Tomás. José Tomás. ¿Yo primero? Yo quiero un poquito sacar el tema homosexual para llevarlo al resto de las discriminaciones que están tan arraigadas en nuestro país. Y me agarro un poco de que Tomás ha hablado mucho de la educación, de los ejemplos que él da en Estados Unidos. Es tal el nivel de arraigo que tiene la discriminación en este país que incluso se discrimina con nuestro sistema educacional. ¿Por qué? Porque nuestros políticos no quieren terminar con la segregación en la sociedad. ¿Por qué? Porque dicen que a raíz de la libertad que deberían tener las familias para elegir el modelo educativo que ellos prefieren para sus hijos, debe segregarse socioeconómicamente. O puede segregarse. O puede segregarse. Y finalmente ellos no pueden elegir, porque es una elección falsa, porque no hay libertad, porque está segregado socioeconómicamente hablando. Entonces, pasando desde ahí y por otro lado llegando al tema de los pueblos originarios, porque también hemos tenido un momento complejo para el pueblo originario de nuestro país, hace un par de meses con muchos allanamientos, violencia, etcétera. Es tal el nivel de discriminación que se da en este país, es tal el nivel de falta de libertad de expresión que existe, que se les ha pisoteado sus medios de comunicación, que son radios comunitarias, que tienen no solamente una importancia a nivel de movimiento, de visibilizar sus demandas, sino un nivel de importancia en cuanto al el mantenimiento de su lengua y cultura. La radio comunitaria lo que hace es producir una sinergia discursiva que a ellos los encuentra con su cultura, porque es lo que ellos deciden de partida hacer. Y en este país no se les permite
tener su radio comunitaria. A mí me parece que el tema de la discriminación es muy grave en este país y estamos obligados a tener una discusión nacional en la cual no estemos condicionados a que los políticos de turno decidan lo que se les dé la gana. ¿Sientes tú que, al margen de lo que tú quieras decir, pero quiero recoger lo que está planteando José Tomás, ¿sientes tú que efectivamente la discusión aquí ha estado mal llevada? Sí, bueno, definitivamente hoy día hay muchos conflictos que tienen que ver con la religión, derechamente. O sea, hay muchos políticos que decididamente han manifestado no solamente creencias religiosas, sino también su pertenencia a distintos grupos dentro de la Iglesia. Y que tienen mucha influencia interna. Ahora, entonces, pero ¿por qué podría ese ser un problema? Porque cuando un parlamentario transparenta que efectivamente hay una convicción religiosa detrás de su argumentación, ¿por qué eso debiese ser un problema? Mira, eso no creo que sea el problema. Yo creo que el mundo de las elecciones hace los parlamentarios y hace los políticos va a ir cambiando, y todo esto va a ser más transparente antes de tomar la decisión. Y hoy día lo que molesta básicamente es que se esconda la discusión de fondo tratando de ponerle argumentos jurídicos o dos, sacándola del plano del sentido común, que es también desde donde se tiene que empezar a legislar también. Sí, acá lo que estamos hablando con el tema educacional que decía Joseto es tan simple como que hoy día la misma Iglesia Católica es uno de los principales discriminadores en educación. O sea, la Iglesia Católica con subsidios del Estado discrimina en muchos colegios, no solamente por financiamiento compartido, que es una forma de discriminar, que es una de las brutales leyes que existen en Chile para discriminar socioeconómicamente y segregar a los niños de nuestro país. Segundo, por las notas, si es que queremos un sistema de educación pública donde todos puedan crecer de manera igual, la discriminación académica también es un tema importante, porque va generando un efecto Mateo y un efecto par donde los separa. Y los con menos capacidades tempranas se quedan segregados con menos capacidades tempranas y los otros logran llegar a los liceos de excelencia. Y tercero, porque también hacen distinciones de cuál es la condición civil, de estado civil de los padres. O sea, ¿cómo es posible que hoy día escuelas puedan aceptar o no a hijos con subsidios del Estado? Ojo, con subsidios del Estado si es que sus hijos sus padres están o no casados. Ahí hay un tema interesante, Ahí hay un tema de discriminación brutal, que es una raíz que va germinando y va generando los frutos que hoy día tenemos en situaciones, no solo como Daniel Zamudio, no quiero hacer el vínculo directo, pero claramente tienen que ver, van sumando. En general, yo no sé de técnica jurídica y admiro tu oratoria, pero esta sociedad es una sociedad de privilegiados en general. Es una sociedad que se ordena jerárquicamente, es una sociedad donde todos entendemos lo que significa tener buena presencia y lo que significa no tenerla, y es una sociedad donde el acceso al poder está limitado a unos pocos. En ese sentido, yo no veo que alguien se pueda confundir en Chile sobre lo que es exactamente discriminación, que se esté distinguiendo, y el derecho a distinguir es lo principal. Todo el mundo nace en Chile y se educa con esa idea de que hay unos que merecen menos que otros. Hay un punto interesante, me gustaría preguntarte a ti, Ama, y lo vamos a ver en un ratito más, cuando tú hiciste la investigación para este libro raro, ¿con qué otro tipo de discriminación te encontraste en el camino? Lo vamos a ver un rato más. Tengo a Shaya Cocina ahí todavía pendiente para la parte final del programa, pero quiero ir con Cristian Pino. Tomás, tenías pendiente tú la palabra. Aquí se ha puesto en cuestionamiento además cómo se ha ido modificando la ley antidiscriminación. Shai ha sido bastante expresivo al respecto. Algo que decir, porque ya el programa se nos va de las manos, ¿no? No, me gustaría aprovechar la oportunidad solamente para decir que lo que le pasó a Daniel Zamudio es un acto criminal. Perdón si me alejo, pero quería decirlo, yo creo que representa a muchas personas que piensan como yo en esto de que lo que le pasó a él es algo criminal. Los neonazis que se asocian ilícitamente para poder realizar este tipo de actos son criminales y deben ser perseguidos como tales. Y hoy día en la noche, así como todo este tiempo, mis oraciones, yo creo que las de muchas personas van en pos de Daniel Zamudio respecto a su familia. ¿Cómo corregirías tú, Tomás, la discriminación que sí, efectivamente, una discriminación arbitraria se produce en Chile? Si no es a través de este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, ¿cómo lo harías tú? Yo creo que el tema en que vamos a estar de acuerdo con Giorgio es en que esto pasa por educación, no por la imposición de una verdad única por parte del Estado por medio de una ley.
Insisto con mi punto de que hay distinciones y distinciones. Así yo creo que Shai, por ejemplo, encontraría muy razonable de que si es que hay un colegio hebreo, ese colegio hebreo recibe a personas que son judías y no a personas que no son judías. Probablemente tal vez nadie va a querer ingresar, pero resulta que si es que alguien quisiera ingresar, razonablemente el colegio podría decir, bueno, no, somos una comunidad judía y queremos aceptar gente que sea judía. Y eso es aplicable para cualquier tipo de organización. Yo creo que la clave en todo esto está en la educación y por sobre todo en que discutamos acerca de cuál es el concepto de diversidad. Ese es un tema que a mí me parece muy interesante que simplemente no se discute. Hoy día encontramos que diversidad, o partimos de la premisa de que la diversidad es solamente por el hecho de que encontremos en un mismo lugar al mismo tiempo personas que sean homosexuales, personas que sean blancas, que sean negros, que sean judíos, católicos, da lo mismo. Y yo creo que al fin y al cabo el valor de las personas está dado por el hecho de que son personas y los aportes que nos hacen a la sociedad y la diversidad que aporta a la construcción de una sociedad no está porque yo sea católico, no está porque alguien sea homosexual, está dado por el hecho de que somos personas y somos personas que aportamos en cuanto a nuestros talentos, a nuestros pensamientos, a nuestra forma en que trabajamos. Por ejemplo, tú puedes ser un gran periodista, otra persona puede ser un gran médico, otro puede ser un gran artista y sus aportes son en cuanto a sus calidades como artista, como médico, como periodista, pero el valor no está asignado por el hecho de que seamos heterosexuales o seamos homosexuales y por eso digo que hay que tener una discusión acerca de cuál es la diversidad verdadera que debiéramos propiciar y si eso está dado solamente por el hecho de ser homosexual, ser católico, ser judío o ser musulmán. José Tomás. Yo quiero responder un poquito la pregunta que tú nos hiciste hace 2 cortes atrás, que era por qué o cómo analizamos nosotros el hecho de que estemos en una sociedad tan ciútica, hablando con Oscar al lado, o arribista. A propósito del título de su otro por libro. Supuesto, y sobre todo en el sentido, por ejemplo, de que los homosexuales no muchas veces salen del closet. Yo creo que esto se debe a que hay una imposición cultural que ha permeado en toda nuestra sociedad y que se traduce en la imposibilidad de que el individuo razone y reflexione y analíticamente pueda nuevamente razonar acerca de una temática, por ejemplo la homosexualidad, por ejemplo el aborto terapéutico, por ejemplo X, y me parece que a mí es el meollo del asunto y a donde tenemos que atacar, sin ir más lejos. También hay discriminación académica cuando Tomás, para abordar este tipo de temas, abusa de un lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque ahí nos deja fuera a 4 personas de un panel porque no le podemos responder en vez de poder hablar en un lenguaje normal que después puede ser traducido en la misma ley al lenguaje jurídico. Es un craso error discutir en una mesa con gente que no es abogada, por supuesto. Falacia de autoría, sí. ¿Falacia de autoría? No, la falacia de autoridad. Entonces, estoy hablando yo. Entonces, me parece que, además, cuando hay falacia de autoridad, se produce una pantalla sobre el tema, porque en el fondo lo que se está ocultando es el meollo del asunto, que es lo que decía antes. Y, por último comentario, Juan Manuel, y que creo que es en lo que yo más me diferencio de Tomás, que es cuando él dice que el matrimonio es natural. Eso quiere decir que los seres humanos somos naturales. ¿Me estás diciendo entonces que la esclavitud en su momento fue natural? Entonces, ¿por qué hoy día nosotros la repudiamos? Eso tiene que ver con que el ser humano es un ente histórico que está sujeto a cambio. Giorgio. Sí, mira, yo realmente yo creo que nunca vamos a llegar a un punto de acuerdo y me parece que no es la idea tampoco, no es la idea, ideas arriba de la mesa y distintas opiniones. Por eso, pero es que cuando uno habla de que hayan distintas opiniones, también habla de una sociedad donde puedan convivir distintas opiniones. Si las leyes y las reglas, más fácilmente, las reglas que nos ponemos en el juego están condicionadas bajo una sola visión, en este caso visiones que son conservadoras, que son de tiempos más antiguos, creo yo que se limita a muchas personas a poder ser libres. Entonces, hoy día, aunque a mí me duela, aunque yo esté muy en contra y aunque me dé rabia, cómo algunas personas pueden pensar acerca de la homosexualidad o acerca de muchos otros temas que se consideran valóricos, que de su casa para adentro lo puedan tener. Y me parece que es válido. Pero ¿por qué tratar hoy día de imponer eso en una sociedad? Me parece a mí que ahí hay un peligro. Y voy a recordar un tuit que leí la otra vez y me pareció atingente para este momento, que salía que también hay una minoría caucásica y muy millonaria, pero que hoy día tiene una mayoría gigante en todos los poderes fácticos de nuestro país. Y esa es la única minoría que se está protegiendo. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que dar paso a diferenciar las discusiones valóricas de adentro de la casa, las que yo les quiero inculcar a mi hijo, por más que a mí me duele incluso que como sociedad a sus hijos, que no tienen la culpa, básicamente, les estén inculcando algo que probablemente sea distinto a lo que yo pienso, está bien,
pero diferenciarlo de lo que es el entorno público, de las leyes y de la orgánica de cómo nosotros nos definimos como sociedad. Voy contigo al tiro, Shai, Agostín, pero antes, Óscar, y además yo te había dejado planteado, esto lo podemos conversar seguramente más adelante, si tú te habías encontrado en el camino en tu investigación para el libro raro con otro tipo de discriminaciones también. Sí, con muchas. Bueno, de hecho, a propósito del Ciútico también era un libro sobre discriminación social de clase. Muy interesante también, al que no lo ha leído se lo recomiendo, pero 100%. Y yo recuerdo, a propósito de lo que tú dijiste del temor y del miedo, cuando se intentó legislar sobre la igualdad de derechos de los hijos, la ley de filiación, Chile iba a estallar. Esto se iba a terminar, la gente iba a morirse en la calle, lo mismo con la ley de divorcio. Yo pienso que una ley antidiscriminación no va a provocar el caos en este país. Va a seguir habiendo discriminación, de hecho. De hecho, y en una sociedad con los niveles de desigualdad que existe, a mí me parece obsceno utilizar la técnica jurídica como para validar esos niveles de desigualdad. ¿Estás de acuerdo con lo último que dice Óscar, Shai, Agostín? Yo en definitiva a mí me indigna escuchar a veces que son las minorías las que están legislando para este país. La verdad que le pediría a todos los Tomases que hay en Chile que tengan un poquitito más de bondad, que entiendan que todos estos santiaguinos que están acá viven día a día la discriminación y que independiente que es necesario legislar por la discriminación, estoy convencido de eso, también necesitamos educar, que eso es fundamental. Sin educación no vamos a tener un buen futuro para nuestros hijos. Entonces, la verdad que seguir buscando argumentos torcidos para tratar de explicar lo inexplicable no se puede. Hoy día estamos en el siglo XXI, los chilenos y la mayoría de los chilenos queremos un mejor país distinto y eso lo podemos ver en todos los ámbitos, lo estamos viendo hoy día en la calle, hay que escuchar a los estudiantes, lo vivimos en Aysén, hay que escuchar a la gente de provincia, yo también soy provinciano y la verdad que duele este tipo de cosas, molesta, irrita y de verdad queremos un mejor país, yo creo que todos queremos lo mismo. Y en esa misma diversidad yo les pido un poquitito más de bondad a las personas que siguen haciendo lobby para que esta ley no salga adelante. Agradezco el debate. Gracias, Shai, Agostín, por haber estado con nosotros desde el móvil. Te quiero agradecer a ti en particular, Tomás, porque además te tocó llevarte buena parte de aquí de la discusión. Gracias por la invitación, insisto. Giorgio, nos vemos la próxima semana. José Tomás, te vamos a volver a invitar de todas maneras. Lo mismo, Óscar. Gracias. No hay mujer en el panel por una cuestión casuística. No, también, por supuesto, obvio. Todo aquí, esa es la idea. Repitamos el panel, digamos. Y no había mujeres por una cuestión. Las que teníamos en la pauta no pudieron venir por distintas razones. Así que tampoco impusimos la ley de cuota de tener siempre permanentemente. Y el primer mujeres. panel fueron puras mujeres. El primer panel fueron puras mujeres. Y de hecho queríamos mujeres aquí, pero no, lamentablemente quienes teníamos no pudieron hacerlo, no pudieron acompañarnos. En fin, así es la cosa. Pero mañana esperamos contar con ellas. Siempre, además, es un agrado escuchar además distintos puntos de vista. Nosotros mañana nos vamos a meter en otros temas de discusión también, lo que nos vaya dejando la actualidad del día. Esa misma actualidad que cubrimos las 24 horas en el canal 24 Horas de Noticias. Gracias por su sintonía. Hasta mañana, que estén muy bien. Buenas noches.